Estamos una vez más, un jueves a las 18 horas, por Agofa TV, en una feria política. Yo soy Tina Feria, estamos acá en este programa para conocer, debatir acerca de la política y la actualidad. Hoy vamos a tener dos invitados, ¿sí? En realidad dos segmentos. Ya estamos en el piso con dos invitados, ¿sí? Vamos a hablar sobre la reforma constitucional. Estamos acá con Ana Julia Milicic, abogada, fiscal adjunta del Ministerio Público de Acusación, directora del Observatorio de la Reforma de la UCA Rosario. Bienvenida, ¿cómo estás, Ana Julia? Gracias, China, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero quiero aclarar que el director es el doctor Diego Giuliano, yo soy una docente investigadora que forma parte del equipo de investigación. Bueno, para ajustar entonces eso. Y la acompaña, te vas a presentar vos, porque me imagino que también debes tener una trayectoria, no tanto como Ana, pero seguramente, digo por la edad, una cuestión de edad, ¿no? Pero seguramente tenés lo tuyo. Me deja mal. Bueno, mi nombre es Ignacio Camatz, también soy miembro del Observatorio de la Reforma de la Constitución de Santa Fe, y no tengo la trayectoria que tiene Ana, pero sí las ganas de aportar y de estudiar el tema que hoy venimos a charlar. Eso es súper importante, ¿eh? Las ganas, las ganas. Te lo dice, ¿viste las docentes? Somos así, somos de esa manera. Sí. No, somos un poco de dar estos consejos. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de la reforma, ¿sí? Con el observatorio ustedes vienen haciendo un trabajo y bueno, queremos saber por qué es importante reformar la reforma constitucional. Valga la redundancia, ¿no? Estoy hoy como media trabada. Sí, no hay problema. Bueno, lo que estaría pasando es que nuestra constitución provincial data de 1962. Bueno, para esos tiempos se dio una reforma para lo que es la actualización de las instituciones de nuestra provincia. Lo lindo del derecho constitucional es que le pone límites al ejercicio del poder. Entonces, cuando nosotros vamos a la Constitución, vemos los límites claros de cómo tiene que ser el gobierno, ¿bien? Tanto puertas adentro, lo que es los diferentes órganos estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, y también hacia afuera en cuanto a los límites del reconocimiento de derechos para los habitantes, para los ciudadanos, ¿no? Entonces nosotros vemos que lo que sucede con el derecho es que con el correr del tiempo, el cambio de las épocas, la forma de pensar, los avances tecnológicos, todo eso va influyendo en la legislación y los límites no son los mismos. Por lo tanto, nuestra Constitución tiene que ser reformada. De hecho, nuestra Constitución, son los límites fundamentales para el ejercicio del poder, a nivel nacional fue reformada en el 94, es decir, con la vuelta de la democracia, se consiguió de que existía otra forma de pensar, otra forma de no solamente de pensar los derechos, sino también de pensar las funciones que tiene que tener el Estado. Y nosotros seguimos con una Constitución de 1962, es decir, que necesita actualizarse a lo que es la sociedad actual, contemporánea, con nuevas formas de exigencias hacia el poder en cuanto a la transparencia, la accesibilidad, la inmediatez, las vulnerabilidades que atraviesan los diversos sectores de la sociedad y que hoy tienen mayor exposición, y también los derechos, bien, de las personas, que ya no son derechos individuales o los derechos políticos, sino también los derechos colectivos, un medio ambiente sano, el derecho a la identidad, lo que son los derechos humanos, que están reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, derechos procesales, son derechos, exactamente, derecho al consumidor. Entonces, todo eso, si bien está en la Constitución Nacional, algunos, bien, no todos, a nivel provincial nos puede abrir un poco más la carta de derechos. Y también otros órganos a los cuales acudir, otros órganos también para que haya mayor contralor, evitar la corrupción, que haya mayor eficacia en la forma de gobernar, los servicios públicos. Entonces, aprender de las experiencias, sobre todo post-pandemia. Es decir, ¿qué pasó con el Estado post-pandemia? Es decir, aprendamos de todo lo que necesitamos para tener un gobierno más eficiente. Eso es lo que se está planteando hoy en día en Santa Fe. Es decir, la reforma de una constitución que data del 62 y que no estaría respondiendo a las necesidades de una sociedad contemporánea. Bien, Ana. Ignacio, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene la actual Constitución? Bueno, un aspecto muy destacable de la Constitución actual es que es muy moderna. O sea,
data del 62, es Sí. la cuna de las constituciones y aún así sigue siendo muy efectiva. Y como aspecto negativo se puede decir que como todo lo viejo, digámosle, necesita modificarse y actualizarse y sobre todo ayornarse a la sociedad actual. Porque decía Ana también recién que no son los mismos derechos y no son las mismas necesidades, las mismas voluntades en 1962 que en la actualidad, claro está. Entonces es importante y es fundamental no solo ayornar la Constitución a la vida de las personas en la actualidad, sino de cara al futuro, que la verdad que tenemos un crecimiento, sobre todo en tecnología, avances muy importantes y que es una materia que no se tuvo en cuenta en su momento y que hoy en día sí debería tutelarse. ¿Y qué problemas genera la Constitución actual en el contexto político, social, económico de la provincia? Bueno, históricamente una de las mayores trabas que ha tenido la reforma a la Constitución provincial era la reelección del gobernador. Se le habilitaba o no un mandato más al gobernador con la implicancia que tiene un ejecutivo fuerte. Eso ha quedado zanjado porque se han buscado formas de que haya un acuerdo político, porque siempre antes de hacer una reforma jurídica tiene que haber un consenso político que dé pie para lo que es el diseño constitucional. Y bueno, también va a significar modificaciones en el órgano legislativo, la composición de la composición y la integración de la Cámara de Diputados, si se va a seguir manteniendo un sistema bicameral o si se va a pasar a la unicameralidad, la forma de integración en cuanto al sistema electoral. También en el órgano judicial se están dando modificaciones, la integración de la Corte, si va a haber, bueno, ahora se sancionó una ley y esto entiendo que va a poder ser receptado constitucionalmente la paridad, la integración paritaria de la Corte, el juicio por jurados, que también ha sido incorporado por ley, también la creación de otros nuevos órganos extrapoderes o de contralor, como el Ministerio Público en la Acusación, del que formo parte, pero está creado vía legal, lo mismo que el Servicio Público en la Defensa, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura con un tribunal de enjuiciamiento, o sea, cambiar un montón de cosas y sobre todo, ¿sabes qué? Tina, abriría la puerta para otro poder constituyente de tercer grado que son las autonomías municipales. Es decir, es como una cascada. ¿Por qué? Porque generaría un efecto también para que se cambie también el diseño de los municipios. También cómo nos organizamos y nosotros los rosarinos podamos elegir nuestra forma de composición de los órganos sin que lo tengan que decir los legisladores a nivel provincial. Y bueno, obviamente va a tener todo un debate en cuanto a la distribución de los recursos. Es decir, no hay reforma sin también definir cómo va a ser el reparto de la coparticipación a nivel provincial entre comunas y municipios. Bueno, uno de los puntos más importantes que tocaba Ana de la autonomía es justamente la distribución económica y financiera de los municipios que se plantea, sobre todo porque a partir de entrar en vigencia la Constitución Nacional de 94, se contempla la obligación a las provincias de dictar una constitución que contemple la autonomía municipal. Es decir, que la Constitución de Santa Fe en este caso también quedó anticuada, porque no contempla la autonomía de los municipios, mucho menos en la medida que se pretende, y es fundamental para los recursos de todas las localidades poder contar con su autonomía, tanto financiera como económica, entre otras cosas. Hay distintos temas actuales como educación, medio ambiente, derechos sociales. ¿No están suficientemente contemplados en la Constitución vigente o qué creen acerca de esto? Sí, creo que hay una previsión básica, pero no fija estándares de reconocimiento y de aseguramiento por parte de esa función del Estado. Entonces, cuando se contempla a nivel constitucional, es como que eleva la calidad de la prestación o el aseguramiento de esos derechos. Entonces, es importante, porque no es lo mismo una educación básica, que como la conseguíamos a lo mejor en 1962, que era a lo mejor terminar la primaria, ¿bien? Y hoy en día donde implica a lo mejor el acceso digital, es decir, por ejemplo, lo vimos en la pandemia, lo que le decía, digo,
¿cómo se garantizaba la educación en momentos donde hay un riesgo de contagiarte una enfermedad, donde sí o sí lo tenés que hacer a través de un teléfono y tenés que tener acceso a internet? Y no todos tienen acceso a internet. Entonces, el acceso a la comunicación son todos derechos que son fundamentales y que tienen que ver con el avance tecnológico, y en eso sí está desfasada la Constitución de Santa Fe. Y ampliaría mucho más los derechos que nos brinda la Constitución Nacional. Y sobre todo subir los estándares que había en el 62, porque como decía Ana, no era lo mismo la expectativa de educación en el año 62 que la que hoy, actualmente hoy, la tasa de ingreso a las universidades es mucho mayor que en su momento, por lo cual hay una necesidad de constitucionalmente contemplar la educación, por ejemplo, de manera más concisa, de manera más certera, más firme, y así con muchísimos otros temas, como puede ser, no sé, hablamos antes de paridad también. Derecho a la identidad. Sí. Hoy se puede hablar de derecho a la identidad y sabemos la trascendencia que tiene, y eso antes no se concebía como un derecho. Y el reconocimiento mediante ley, claro está que no tiene la misma fuerza, ni hablar que normativa, pero tampoco política, que concebirlo dentro de una constitución. Entonces me parece fundamental. La semana que viene se votaría la ley de necesidad. ¿Qué significa esto? Bueno, para que se pueda dar la reforma de la Constitución provincial, que es el ejercicio del poder constituyente, es necesario el ejercicio de un poder que se llama preconstituyente, que es el llamado. Bien, la legislatura, los legisladores, tienen que ponerse de acuerdo en lo que es la necesidad de la reforma. Es decir, nos ponemos de acuerdo en que la Constitución de Santa Fe necesita ser reformada en estos puntos. Se fija un temario, las materias y un plazo. Y entonces, a partir de ahí, no son los mismos legisladores los que van a llevar adelante la reforma. La reforma la van a llevar los convencionales constituyentes, es decir, todos los santafesinos vamos a tener que ir a votar a las elecciones de convencionales constituyentes, que van a ser los que van a formar parte de una convención reformadora, y se van a poner de acuerdo si es necesario o no esos temas que fueron sometidos a consideración de reforma, si son realmente necesarios en cuanto a su modificación definitiva. A partir de lo que decía la Convención Reformadora, ahí tendremos nueva Constitución. ¿Estos serían los mecanismos legales y políticos? Sí, exactamente. Están fijados en la Constitución provincial. Es decir, primero, declaración de necesidad de reforma por parte de los legisladores. Fijando los temas, no todo. Se puede reformar toda la Constitución, pero por lo que sabemos políticamente son algunos temas fundamentales, porque, como venimos diciendo, no toda la Constitución se tiene que reformar. Claro, reelección, autonomía. Y en segundo lugar, vamos a tener que votar quienes nosotros elegimos que puedan llegar a ser convencionales constituyentes, y ellos van a formar la convención reformadora. Entiendo los proyectos que tenemos en Santa Fe, van a actuar con un plazo por lo que vemos los proyectos de 60 días, con una prórroga que está habilitada constitucionalmente, y tendremos nueva constitución. Estas son las pautas normativas, las pautas políticas por ahí tienen que ver con el temario, tienen que ver con la extensión de la reforma, tienen que ver con los entramados de qué conviene, qué no conviene reformar, con toda una estrategia política que cada partido va a diagramar en base a lo que quiera sacar de la Constitución y le convenga. Bien, ¿saben qué opinan las distintas fuerzas políticas con esta forma o esta necesidad de la reforma? Y bueno, el oficialismo busca la reelección del gobernador. Claro. ¿Cómo? Todo oficialismo busca la reelección del gobernador. Eso seguro, y sobre todo últimamente muchas reformas al órgano judicial, la incorporación del juicio por jurados, la constitucionalización del Ministerio Público de la Acusación con el Servicio Público de la Defensa. No sé si de acuerdo con el Consejo de la Magistratura, ahí estamos, que me enteré que no. Esto es primicia, me parece, ¿no? Ojalá que tendrá que estar, no, pero bueno. Como que me parece que tienen cosas que no están contando. Se Tiene miran mucho que ver, cómplices. Tiene mucho que ver esto que decíamos de las estrategias políticas que tiene cada partido. Cada uno va a requerir o a peticionar que eso reforme según la conveniencia, ya sea en cuanto a los votos, al sector social que por ahí defiende o que representa. Bueno, acá cada uno defiende sus porotos, es así. O sea, bueno, la ampliación de las sesiones del legislativo, el tema de los fueros, también
hasta ahora lo que fuimos viendo es un poco lo que está actualizado y sobre todo la parte dogmática también incorporar nuevos derechos. Que hacen al acceso a la información pública, a la transparencia, a la participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones públicas, por ejemplo, de decisiones políticas como los mecanismos de democracia semidirecta o la participación también no solamente en el juicio por jurado, sino también en la designación de jueces o fiscales, defensores. Son propuestas, por ejemplo, del socialismo. Sí. Y esto es importante porque lo que viene a solucionar, para que un poco lo sepa la gente, es la crisis de representatividad que tienen la población en general respecto de sus representantes. O sea, lo que viene a decir es, nosotros como política abrimos la puerta a que la población en general tenga más participación dentro de las decisiones que se toman dentro de la política. Entonces es importante porque influye directamente en la vida de la gente. Van a ser quienes directamente o indirectamente tomen decisiones. Entiendo. Otra pregunta que me surge, ¿se puede aprobar la ley de necesidad y después echarse para atrás? No, o sea, una vez que se aprueba la ley de necesidad de reforma, se convoca a elecciones, la podría llegar a vetar el gobernador, pero bueno, después... que no creo. Claro, exactamente, no creo. Bien, se llama convencionales constituyentes y los convencionales constituyentes no están obligados a reformar lo que los legisladores sometieron a revisión, a consideración. No están, están obligados a tratar. Es decir, bueno, ¿estamos de acuerdo en que haya reelección del gobernador? No, votamos todos que no. Bien, no significa que porque esté como punto de reforma tiene que salir sí o sí. Que tampoco creo que pase eso. Es verdad, pero bueno, como un ejemplo, ¿no? Sí. Si no, creo que van a ser excluidos de la política. Así que la obligación está en darle tratamiento a lo que fue considerado como materia de reforma. Y lo que pasa es que esto en el entramado es que previamente muchas de las cosas ya están charladas, obviamente. Es el famoso lobby. Y ahí cada legislador va negociando lo que quiere que salga y lo que no. Como pasa con todas las leyes que van saliendo. Ya no solo a nivel constitucional, sino a nivel parlamentario. Así que el acuerdo político y después viene lo jurídico. Claro. Como siempre. Como siempre. ¿Cuáles serían los riesgos o los desafíos más importantes durante el proceso de la reforma? Bueno, creo que justamente que esos acuerdos que uno porque seguramente van a haber cuestiones que, como pasó con la experiencia nacional, el Pacto de Olivos, donde había un núcleo de conciencias básicas donde ya estaba todo acordado, y hay algunas cuestiones que están sometidas a debate. Puede haber puntos de decir, bueno, no nos pusimos de acuerdo en esto, lo dejamos para que como que se tiene que reformar, pero por ejemplo, no sé, composición o cómo tiene que ser un consejo de la magistratura. Entonces, que esté sometido a consideración de la Convención Constituyente y la Convención Constituyente no logre ese acuerdo, bien que se necesita. A lo mejor es decir, perder la oportunidad de lograr la reforma de algún órgano, de considerar o incorporar algún derecho por no lograr el acuerdo en lo que es el interín de la actuación de la Convención Constituyente. Entiendo que podría llegar a ese riesgo en cuanto a no encontrar los consensos en la actuación de la convención. Y para mí el mayor de los riesgos es la calidad política que va a haber en los convencionales constituyentes. Que se postule gente que no tenga ni idea de la Constitución, pero que simplemente quiera poner el gancho y termine siendo una convención de constituyentes de asesores políticos que redacten proyectos y que salga eso. Esa es para mí el mayor riesgo que puede haber, la bajeza de la política en los convencionales constituyentes. Entiendo. Bien, a grandes rasgos y como para cerrar un poco la entrevista de hoy, ¿cuáles son algunos ítems de los legisladores que quieren reformar? Por lo que ustedes están viendo en el observatorio. Y hay pluralidad, depende mucho de lo que represente, del partido en el que forme parte, y depende mucho también del distintivo personal que cada uno le agregue, de todos los temas de autonomía municipal, de poder legislativo, bueno,
unicameralidad o bicameralidad, reelección, de todos los temas que fuimos abordando, la verdad que hay opiniones. Sí, algunos están de acuerdo con que haya balotaje, otros dicen que no, que es una elección más, que no es necesaria a nivel provincial. Lo mismo con un viceintendente, no es necesario que exista un viceintendente o jefe de gabinete provincial, o que los extranjeros puedan votar o no en la provincia, en lo que es la unicameralidad o la bicameralidad. Hay algunos que dicen, bueno, no, tenemos que mantener el sistema que tenemos, otros dicen, no, es mejor y es más eficaz una unicameralidad. El consenso general es que la necesidad de reformarla está. O sea, sí, pero hay cuestiones que todavía no hay un acuerdo unánime, o la autonomía municipal, es decir, al final va a significar eso como que los rosarinos o quienes tengan autonomía municipal tengan que pagar más impuestos, eso se traduce bien en la autonomía municipal. No sé, bueno, el órgano judicial también, es decir, ¿va a existir un tribunal electoral o no? ¿Va a haber una justicia electoral o no? Eso también es un punto de reforma y se plantea, pero bueno, tampoco es que hay un gran consenso. Bien. Ustedes, por lo que veo, ¿no? Tienen varios proyectos. Sí, porque son los últimos que se presentaron, 6 proyectos. 6 proyectos. Bien, ¿hay alguno que quieran mencionar en particular? Lo fuimos mencionando todos. Tenemos el de Martín Rosúa con Escarpín, el de Joaquín Blanco. La mayoría de los proyectos que están aquí en mesa fueron invitados que fueron pasando también a nuestro observatorio, por lo cual al que esté interesado lo invito también a ver nuestro programa. La mayoría los entrevistamos. Claro. Era Gramajo, de un senador. Sí, a la mayoría que están acá que sacaron proyectos los entrevistamos, entonces lo invitaría a que el que esté interesado que vea los programas, que ahí se abordan en profundidad la mayoría de los temas por cada invitado y por cada convencional o diputado, lo que fuere. Bien, bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos cerrando la nota. La verdad que conocer un poquito más del observatorio y de la reforma es siempre muy importante para todos los que nos escuchan y para todos los ciudadanos. Bueno, Ana, Ignacio, muchas gracias. Bueno, gracias, y va a ser algo histórico si realmente la semana que viene se puede llegar a votar la ley de necesidad de reforma. Va a ser algo, pero sí, sumamente importante para nuestra provincia, por más que uno diga, bueno, en la calle la gente no está pidiendo la necesidad de reforma, indirectamente cuando pide seguridad, cuando pide educación, sí, claro, que ayuda a la provincia en salud, voy a alquilar, contar con un respaldo de un banco, o sea, un montón de cuestiones que sí van a tener su sustento en la Constitución provincial. Por eso es muy importante, porque trascienden nuestras vidas y no solamente en los derechos, sino cuando reclamamos frente al incumplimiento de esos derechos. Bien, bueno. No, yo simplemente agradecer por el espacio, agradecerle a Facu, a vos también por invitarnos a tu programa. Y nada, recalcar la importancia de la necesidad de la reforma. Como dijo Ana, se traduce directamente en la vida de la gente. Es importante que esto quede claro, porque como dice ella, muchas veces no se contempla como algo que afecte directamente a cada uno, pero sí que cuando sentimos en la calle que falta seguridad, que falta educación, el transporte, que falta transporte, que derecho al consumidor, que esto se trata en la reforma. Entonces creo que es fundamental que salga la reforma de la Constitución santafesina. Muy bien, chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Bien, así terminamos el primer segmento. Estuvimos con Ana y con Ignacio, que son parte del Observatorio de la Reforma de UCA Rosario. Ya volvemos, esto es una feria política, los espero en el próximo segmento.
nuevamente en este segundo y último segmento. Esto es Una Feria Política. Ya estamos acá con Cecilia Miguel. Ella es abogada, especialista en Malvinas y Atlántico Sur, miembro del Foro Patriótico y Popular. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un breve repaso sobre la soberanía nacional, ¿te parece? Como para entrar en contexto y quienes nos estén oyendo y viendo puedan conocer y entender bien el concepto de soberanía nacional. Bueno, los conceptos siempre tienen, viste, algún trasfondo ideológico. Yo entiendo que la soberanía es el dominio sobre lo propio, poder decidir sobre lo propio, sobre tu territorio, tus finanzas, tu política, tu espacio aéreo, tu población, por supuesto los bienes naturales, los recursos vivos, poder decidir sobre lo que es propio. Por lo tanto, nosotros hablamos de que hay carencia de soberanía o falta de soberanía cuando vos no podés decidir sobre lo propio. Es el dominio sobre lo propio. Por eso ayer conmemorábamos el Día de la Soberanía Nacional porque tiene que ver con eso, con la batalla de la Vuelta Obligado, donde los imperialismos de ese momento, Francia e Inglaterra, que nos habían invadido, tuvieron que reconocer que nosotros teníamos la potestad sobre nuestros ríos, sobre este río, nuestro río Paraná. Viene más o menos por ahí. Bien, ese es un breve repaso histórico que podríamos hacer, ¿no? Tenemos un poquito más, ¿no? Vos me preguntás sobre la campaña... Sobre la soberanía argentina, sí. ¿En general o sobre...? En general. Bueno, nosotros en general, con el tema de la soberanía, para nosotros es un desvelo. Porque cuando nosotros logramos independizarnos de la colonia española, que más o menos eso todos lo conocemos, que en 1816, pero siguieron las batallas, nuestra independencia, que va directamente ligado, vos tenés que ser una persona independiente para poder tomar decisiones sobre lo propio, quedó bastante truncada, vamos a decir. En muchos sentidos, a nivel financiero, a nivel territorial. Pensá que nosotros somos un país invadido, somos de los poquitos países invadidos que lamentablemente quedan en el mundo, porque una parte de nuestro territorio está tomado por una potencia extranjera, que son las Islas Malvinas, y todo lo que implican las Islas Malvinas. Nuestras finanzas, de las cuales no decidimos, nuestro río que lamentablemente y paradójicamente antes de ayer volvió a ser privatizado, ese río por el que tanto se peleó en el 45, en el 46, volvió a ser privatizado. Por lo tanto, para nosotros es un desvelo porque no podemos decir que más allá de habernos declarado independientes, nosotros gozamos de una soberanía plena. Bien, tenemos en la actualidad y en la sociedad argentina una soberanía, digamos, que se entiende soberana. Yo entiendo que no, por esto mismo que te decía. Sí creo que nosotros como sociedad siempre peleamos por nuestra soberanía, siempre, de distintos planos. Fíjate ahora todo lo que está pasando. Ayer hubo muchos actos por el Día de la Soberanía en defensa del río Paraná, lo que significa para nosotros las Islas Malvinas, la Antártida, todo el Atlántico Sur. Otra de las cosas que vos podés ver ese reflejo, ¿no? Esos dejos de soberanía, por ejemplo, en salud, en educación, y fíjate cómo la comunidad se ha mandado con todo esto de el de financiamiento que hay a las universidades públicas, porque eso es parte de la soberanía, que un país, que una nación pueda decidir financiar o no la educación nacional tiene que ver también con la soberanía. Yo creo que nosotros tenemos mucha historia de defensa y a veces nos va un poquito mejor y a veces nos va un poquito peor. En la provincia de Santa Fe y en Rosario particularmente, ¿hay un rol fundamental de la soberanía nacional? Es uno de los temas más trascendentales. Si vos lo ves en el mundo, cualquier país, cualquier nación es invadida a través de sus ríos. Nosotros tenemos de los ríos más extensos y el debate sobre la libre navegación de los ríos es histórico, es mucho, mucho anterior a que existan las Provincias Unidas del Sur. Vos pensás que cuando nosotros nos invaden en 1806, 1807, eso que se ve en la escuela, las famosas invasiones inglesas, entre todo lo que eso trae, que trae algo muy bueno, que es la defensa y la recuperación de Buenos Aires y Montevideo, los ingleses impusieron el libre comercio, la libre navegación.
Sobre eso se peleó muchísimo hasta que, bueno, Urquiza derrota a Rosas y lo impone constitucionalmente. Vi que tenían un segmento de constitucionalismo en la Constitución Nacional donde dice que cualquier bandera acá entra y sale. Eso para nosotros sigue siendo una lucha. Nosotros dragamos nuestro río, nosotros hemos podido decidir sobre nuestro río porque lo conseguimos a fuerza de una pelea enorme. Fue una guerra lo del Paraná. Nosotros ganamos el 4 de junio del 46 en la batalla de Punta Quebracho, que es lo que ahora es Puerto General San Martín. O sea, nosotros nos ganamos el derecho a decidir sobre nuestros ríos interiores. Y hoy por hoy el rol del río Paraná es fundamental, no solamente porque, bueno, estaba esto de que volvía a ser de todos y lo acaban de reprivatizar, sino también por lo que significa a nivel de la producción. Nosotros somos un país con una producción principalmente primaria y la mayor parte de esa producción sale por el río Paraná, y también eso trae otras cositas como el gran problema que tenemos con el narcotráfico. Sí, sí, tal cual. ¿Qué símbolos o valores consideras importantes transmitir, hablando, digamos, en temas educativos? Bueno, el tema de la soberanía me parece fundamental porque vos lo podés ver en cualquiera de los planos, como decíamos recién. Vos lo podés ver en salud, en educación, en tecnología, en ciencia, y después tenés los temas más gruesos, como son la invasión territorial, que ya es burdo. O sea, que nosotros tengamos una base militar en las Islas Malvinas ya es un ataque burdo a nuestra soberanía y a la de toda la región. Y creo que el sistema financiero y la economía, que la tenés completamente dependiente. ¿Crees que se hace necesario proteger la soberanía del país en un mundo tan globalizado? Por supuesto. Lo de la globalización muchas veces entra como si fuese una engaña pichanga, vamos a decir. ¿Por qué consideras eso? Porque creo que es al revés, y creo que los países que son los que más globalizan, que son los que tienen las entidades financieras más grandes, que son los que tienen las multinacionales más grandes, son los países a su vez que son de alguna manera más cerrados. Anda vos a dragar el río Mississippi. Sin embargo, acá le acabamos de dar la concesión al Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Vos te pensás que Estados Unidos te va a dejar que tus Fuerzas Armadas vayan a sus ríos? ¿O que Inglaterra te va a dejar que vos compres la cantidad y la extensión de tierras como la que tiene Lewis en el sur? Entonces me parece que hay una engaña pichanga. Es como, abran ustedes, cedan ustedes, sean colonia ustedes, pero nosotros, los beneficiarios de eso, somos muy cerraditos en nuestras cosas. Bien, ¿cómo se construye esta soberanía nacional, esta identidad y también la identidad política? Creo que todos los días. A mí me parece que nosotros los argentinos y toda esta cosa que tenemos del sur, y por esta misma historia de esta independencia que quedó truncada, inconclusa, como le quieras decir, siempre tenemos ese dejo de luchar por lo que nos pertenece. Creo que el hecho de ser un país invadido hace también que no perdamos eso, que seamos muy conscientes todo el tiempo de que nuestra soberanía está coartada. Lo ves en los chicos más chicos, lo ves en los símbolos patrios, cuánto se sigue. No todo el mundo levanta su pabellón nacional de la manera en que lo hacemos nosotros en todos lados. Tenemos un sentimiento argentino muy fuerte, pero bueno, tampoco es fácil, ¿no? Creo que se construye todos los días, y me parece que este tipo de eventos y este tipo de fechas ayuda a que se pongan en discusión algunas cosas que en general no tenemos tiempo o no nos damos cuenta o no lo podemos hacer. Bien, ¿qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones sobre la importancia de recordar el Día de la Soberanía? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Nosotros sí tenemos un legado fuerte de Manuel Belgrano, que fue uno de los grandes representantes de la soberanía nacional. Y esos ideales de Belgrano, o de Güemes, o de San Martín, son los que no pudieron concretarse. Por eso a veces nos ponen estas ideas derrotistas como, bueno, murieron en la pobreza. Sí, porque fueron vencidos en las ideas. Lo que no significa que no pueda venir una generación que vuelva a retomar esas banderas, las banderas de la independencia, de la soberanía nacional, de la defensa de lo propio, principalmente en un país tan rico, tan amplio y tan hermoso como el nuestro, que pueda cumplir con ese legado hasta declarar la independencia definitiva. Cecilia, sos docente, me contabas de... Soy docente universitaria. Docente universitaria. Doy Historia Constitucional Argentina en la UNR. Ah, bien.
Bien, así que estos temas los tenés bastante... te digo porque No te escucho hablar como tal cual, como una docente. Bueno, te agradecemos mucho por estar en este programa. Te vamos a estar invitando nuevamente en alguna otra oportunidad. Así que te damos las gracias por haber estado acá. No, muchísimas gracias a ustedes. Es la segunda vez que vengo, me habían invitado por Malvinas en abril, así que bueno, los saludo, es muy importante estos espacios, cuidarlos, que sean plurales y que podamos conversar y charlar de estos temas importantes, así que muchas gracias. ¿Sos amiga de la casa? Un poco, me parece que sí, yo voy a decir que sí. De tu parte sí, por lo menos, acá creo que también, sos amiga de la casa. Muy bien, gracias Cecilia. Estuvimos con Cecilia Miguel, abogada, docente, especialista en Malvinas y Atlántico Sur, amiga de la casa también vamos a decir, así que nos vamos, en este segmento nos vamos y ahora nos volvemos en breve para cerrar y terminar un poco el programa. Muy bien, ahora seguimos.
estamos para cerrar el programa. Esto fue una feria política. Hoy estuvimos hablando acerca de la reforma constitucional y acerca de la soberanía nacional. Les agradecemos a todos siempre por estar acá, escucharnos, al equipo de producción también, que siempre están acá con nosotros. Acá no los ven, están detrás de cámaras, pero siempre están con la producción. Así que les dejo un beso grande. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Yo soy Tina Feria y esto es Una Feria Política.